febrero de 1995. El aire espeso y húmedo del valle del Cenepa se siente como un sudario caliente sobre la piel. A 2000 metros de altitud, en la maraña casi impenetrable que rodea la cota 1270, el soldado Anku Chumpi se desliza entre la vegetación. No camina, fluye. Sus pies descalzos no quiebran una sola rama seca, no perturban una sola hoja. Su cuerpo, cubierto por el barro rojizo de la selva y las rayas negras del Vito, es una extensión del suelo del bosque. Junto a él, una docena de hombres de su patrulla, los Iguias, se mueven con la misma gracia fantasmal. Son sombras con fusiles, espectros nacidos del corazón verde del Amazonas. Debajo de ellos, en un claro apenas visible, un puesto de avanzada enemigo, una herida de lodo y madera en la piel de la selva, se erige como un desafío. La misión de Anku es clara, grabada en su mente no por un oficial de Lima con mapas y compases, sino por el juramento sagrado de su gente: reconocer las defensas, contar al enemigo, y regresar sin ser vistos. Y sobre todo, cumplir con la única orden que realmente importaba en este infierno verde, una ley susurrada antes de cada incursión, más poderosa que cualquier reglamento militar: nunca, bajo ninguna circunstancia, abandonar a un hermano en la selva. Nunca. La selva da y la selva quita, pero a un hermano no se le deja. Jamás. A menos de 1 kilómetro de distancia, acurrucados en sus trincheras, los soldados ecuatorianos escuchan el zumbido de los insectos y el llamado distante de un mono aullador. Pero es el silencio lo que los aterra. Un silencio que no es vacío, sino que se siente lleno, expectante, poblado por ojos que no pueden ver. A través del crepitar de su radio, una voz joven y temblorosa rompe la quietud. Base, aquí Cóndor 3. No vemos nada, pero se sienten. Están aquí. La respuesta es un susurro cargado de pavor: cuidado con las sombras, Cóndor 3. Son los Iguias. Los demonios de la selva. No es el desprecio habitual hacia el soldado peruano, es algo más profundo, un respeto nacido del miedo. Un miedo a los hombres que se funden con los árboles, a los guerreros que no dejan rastro, a los que cazan sin hacer ruido. Lo que esos soldados no saben, lo que la mayor parte del Perú urbano y costeño aún no sabe en 1995, es que a los hombres que se mueven como jaguares en la oscuridad casi se les impidió luchar por su propia tierra. No por falta de habilidad o coraje, sino porque el color de su piel, sus lenguas ancestrales y sus costumbres milenarias supuestamente los hacían inadecuados para la guerra moderna. Esta es la historia de cómo los Iguias transformaron los estigmas de la discriminación en símbolos de excelencia militar. De cómo el racismo institucional, enquistado por siglos, fue derrotado no con discursos, sino con un récord de combate impecable en el terreno más hostil del planeta. Y de cómo el arte ancestral de la guerra en la selva se convirtió en la marca de la unidad de operaciones especiales más letal y respetada del conflicto. Pero primero, hay que entender cuán imposible se suponía que era esto. Durante décadas, la doctrina no oficial dentro de las Fuerzas Armadas peruanas, un reflejo de la sociedad misma, había considerado a los pueblos indígenas de la Amazonía con una mezcla de paternalismo y desdén. Un informe interno de la Escuela de Guerra, fechado en la década de 1970, concluía de manera escalofriante que el nativo amazónico, si bien útil como guía por su conocimiento del terreno, era inferior al soldado costeño o andino en todos los aspectos medibles de disciplina, capacidad intelectual y aptitud para el combate moderno. El estudio recomendaba específicamente que los chunchos, como se les llamaba peyorativamente, no debían ser asignados a roles de liderazgo o a unidades que requirieran iniciativa táctica. Esta política no era un secreto vergonzoso, era una mentalidad, una verdad aceptada en los casinos de oficiales de Lima. Para inicios de los años 90, mientras las tensiones fronterizas con Ecuador crecían, el ejército peruano tenía exactamente 0 unidades de élite compuestas por soldados indígenas. No porque los jóvenes Abajún, Asáninca o Sahuí no quisieran servir, miles se presentaban como voluntarios, sino porque la política no escrita dictaminaba que carecían de la capacidad para operar armamento complejo o para entender la estrategia más allá del arco y la flecha. La presión para cambiar esta mentalidad no vino de activistas de derechos civiles ni de políticos idealistas, sino de la cruda y brutal realidad del terreno. A medida que se perfilaba un conflicto en la cordillera del Cóndor, un laberinto de montañas, ríos y selva impenetrable, algunos oficiales visionarios comenzaron a entender una verdad incómoda. En el Cenepa, los tanques eran inútiles, la artillería tenía una visibilidad limitada y los soldados de la costa, acostumbrados al desierto, sufrían de enfermedades, se perdían a los 100 metros de la base y caían víctimas de una naturaleza que no entendían. La hipocresía de enviar a morir a jóvenes de la ciudad a un entorno que los nativos llamaban hogar se volvió imposible de ignorar.
Fue un coronel de infantería, un hombre curtido en 1000 patrullas, quien finalmente lo dijo en una reunión de alto mando: mi general, si vamos a pelear una guerra de monos, necesitamos monos. Y los mejores, monos, para esa selva no están en Lima. Nacieron allí. Son los dueños de ese infierno verde. Así, a regañadientes, el comando autorizó la creación de una nueva escuela de entrenamiento. La Escuela de Comandos de la Selva, con un programa especial para formar a los iguias, una palabra abajún que evoca al demonio o al espíritu poderoso de la jungla. Pero incluso este anuncio vino con una trampa. El entrenamiento se llevaría a cabo en el corazón de la Amazonía, pero bajo la supervisión de instructores de la costa y la sierra, hombres que llegaban con todos los prejuicios de su sociedad a cuestas. El lugar no era casual. Estaba diseñado para civilizar a los reclutas, para imponerles la disciplina militar occidental, pero también se convirtió en un microcosmos de la discriminación que enfrentarían. Los jóvenes reclutas, muchos de los cuales apenas hablaban un español entrecortado, eran objeto de burlas constantes. «Oye, chuncho, dejaste tu taparrabos en tu aldea», les gritaba un sargento. «A ver si corres en la pista como corres de los pistacos», se mofaba otro. Sus ceremonias espirituales antes de adentrarse en la selva, sus rezos a los apus y al espíritu del monte, eran vistos como supercherías primitivas. El programa comenzó con un centenar de jóvenes de diversas etnias. Entre ellos estaba Anku Chumpis, un joven abajún cuyo abuelo le había enseñado a leer las huellas de los animales en el barro y a escuchar el susurro del viento entre los árboles como un lenguaje. Anku había sido sometido a un trato silencioso y hostil desde el primer día. Sus compañeros de otras regiones se negaban a hablarle, excepto cuando era absolutamente necesario. Él había querido unirse al ejército para demostrar que su pueblo era tan peruano como cualquiera, para probar que la sangre que corría por sus venas era tan roja como la del general en su escritorio de Lima. Ahora, finalmente, estaba obteniendo su oportunidad, en medio del desprecio. Los instructores, muchos de ellos veteranos de la lucha contra subversiva en la sierra, llegaron esperando que los cadetes nativos fallaran. «Estos no aguantan ni una semana de disciplina real», comentó uno. «A la primera noche de lluvia van a salir corriendo a buscar a sus mamás». Entonces, los cadetes comenzaron a entrenar. Y dejaron a todos con la boca abierta. En la pista de obstáculos, los soldados de la costa resollaban y se quedaban atrás, los nativos la cruzaban con la agilidad de un ocelote. En las prácticas de orientación, los cadetes con brújula y mapa se perdían en la espesura, los nativos se guiaban por el sol, la posición de los musgos en los árboles y el canto de las aves, llegando siempre al punto de encuentro. En las clases de camuflaje, los instructores enseñaban a usar redes y ramas cortadas, los iguias se cubrían de lodo y hojas vivas, y simplemente desaparecían a 5 metros de distancia. El momento de la revelación llegó durante un ejercicio de supervivencia. Tras 3 días sin comida, los cadetes civilizados estaban débiles y desmoralizados. El pelotón de Anku, en cambio, regresó a la base con el estómago lleno. Habían cazado pequeños animales con trampas ingeniosas, habían identificado raíces comestibles y pescado con lanzas improvisadas. El instructor a cargo, un capitán limeño, se acercó a Anku, incrédulo. ¿Cómo diablos lo hicieron? Anku, con su español parco, simplemente respondió: «La selva nos alimenta, mi capitán. Solo hay que saber pedirle». Los graduados del programa Iguias no eran solo competentes, eran excepcionales. Los estándares de entrenamiento se volvieron, de hecho, más altos que en otras escuelas de fuerzas especiales. Los instructores se dieron cuenta de que estos soldados serían juzgados con más dureza que cualquier otro. Un error que a un soldado costeño se le perdonaría, en un Iguia sería usado como evidencia de que los nativos no servían para la guerra. Así que los Iguias se entrenaron más duro, estudiaron las tácticas enemigas con más ahínco, y se movieron por la selva mejor que nadie. Para enero de 1995, con el conflicto del Cenepa en pleno apogeo, las primeras compañías de Iguias fueron desplegadas al frente de batalla. Su primera misión de combate fue infiltrarse tras las líneas enemigas para confirmar la ubicación de sus puestos de avanzada. Pero incluso en combate, el racismo los perseguía. Después de sus primeras incursiones, llegaron críticas de algunos oficiales superiores en el puesto de mando. «No están siendo agresivos», decían. «Sus informes son vagos, no traen pruebas, no hay bajas enemigas confirmadas». Estas críticas ignoraban deliberadamente que la misión de los Iguias era la inteligencia y el reconocimiento sigiloso, no el asalto frontal. El objetivo no era acumular un conteo de cuerpos, sino ser los ojos y oídos del ejército en un lugar donde nadie más podía ver ni oír. Era una crítica de mala fe,
diseñada para justificar la desconfianza hacia ellos. Pero Anku y sus hermanos sabían la única respuesta que importaba: resultados. En el fragor de los combates por puestos clave como Tiguinza, llegó el cambio de juego. Las unidades convencionales peruanas se estrellaban una y otra vez contra posiciones enemigas bien defendidas, sufriendo bajas terribles por las minas antipersonales y las emboscadas. La tecnología, los helicópteros, la artillería, todo era neutralizado por la selva. Fue entonces cuando el alto mando, desesperado, les dio a los Iguias la misión que nadie más podía cumplir: guiar a las tropas de asalto, limpiar las rutas de minas y neutralizar los nidos de ametralladoras. Y aquí es donde ocurre la transformación de una unidad eficaz en leyenda. Su marca distintiva, su equivalente a las colas rojas de otros tiempos, no era pintura en un fuselaje. Era su método. Era su maestría casi sobrenatural en la selva. Para distinguirse en el combate, no necesitaban insignias, su identidad era su silencio. Las caras pintadas con achiote y huito, no por reglamento sino por tradición, los hacían uno con la tierra. Su habilidad para moverse descalzos, sintiendo el suelo, les permitía detectar las casi invisibles cuerdas de trampa de las minas que destrozaban las botas de los otros soldados. El coronel que los comandaba en el frente, el mismo que había abogado por su creación, emitió una orden que definió su filosofía: ustedes no van primero para morir primero. Van primero para que los que vienen detrás no mueran. Su trabajo no es convertirse en héroes, su trabajo es traer a nuestros hermanos a casa. Y lo hicieron con una efectividad que cambió el curso de la guerra en el terreno. Las cifras cuentan una historia devastadora para el mito de la inferioridad indígena. Las patrullas regulares que se adentraban en la zona caliente sin guías Iguias reportaban un promedio de 40% de bajas por minas y emboscadas. Las patrullas guiadas por los Iguias tenían una tasa de bajas inferior al 5%. Los batallones de infantería perdían pelotones enteros en asaltos frontales a las cotas. Los Iguias, en cambio, se infiltraban durante la noche, por las quebradas y flancos que el enemigo consideraba intransitables, y neutralizaban a los centinelas y las ametralladoras antes de que el asalto principal comenzara. Los soldados de otras unidades comenzaron a notarlo. Un teniente de infantería, un joven de Miraflores, escribió en su diario en febrero de 1995, hoy nos dio una patrulla de demonios. Por primera vez en semanas, sentí que iba a volver vivo. No hablan, solo hacen señas. Se mueven como si flotaran. No los ves, no los oyes, pero sabes que están ahí, cuidándote. Si puedes ir con los Iguias, vas con ellos. Son nuestro único ángel de la guarda en este infierno. Las solicitudes comenzaron a llover en el puesto de mando. Compañías enteras se negaban a avanzar si no tenían una escuadra de Iguias en la vanguardia. Los espíritus del Cenepa, como empezaron a llamarlos, no era un apodo oficial. Era respeto, ganado en cada trocha abierta, en cada mina detectada, en cada hermano traído de vuelta con vida. Pero la efectividad de los Iguias no significaba que sus misiones fueran fáciles. Se les asignaban las tareas más peligrosas, las infiltraciones más profundas en territorio enemigo. El asalto final para recuperar las posiciones en torno a Tiguinza fue su prueba de fuego. El enemigo había establecido nidos de ametralladoras en puntos elevados, protegidos por campos minados y una visibilidad perfecta. Repeler un ataque desde abajo era casi un suicidio. Mientras el comando planeaba un costoso ataque de distracción, una pequeña unidad de Iguias, liderada por Anku, recibió la misión más arriesgada: escalar un farallón rocoso en la retaguardia enemiga, una pared de roca y lodo que los mapas calificaban como infranqueable. En medio de una lluvia torrencial y la oscuridad de la noche, usando lianas y sus propias manos, los Iguias ascendieron por la pared vertical. No era una competencia de fuerza bruta, sino de pura habilidad y conocimiento del entorno. Eran más rápidos y ágiles que las fuerzas especiales enemigas, mejor equipadas pero torpes en ese terreno. Cuando el ataque de distracción peruano comenzó al amanecer, el enemigo centró su fuego al frente. No esperaban que la muerte les llegara desde el cielo, desde su propia espalda. Los Iguias cayeron sobre el nido de ametralladoras como fantasmas silenciosos. La lucha fue corta, brutal y a quemarropa. Usaron sus cuchillos y sus fusiles con la misma letalidad. Cuando el puesto de mando dio la orden de avanzar, se sorprendieron al encontrar una resistencia mínima. La columna vertebral de la defensa enemiga había sido rota por una docena de hombres que habían hecho lo imposible. Y lo más importante, la cota fue recuperada, y el camino hacia la victoria, asegurado. Sin embargo, incluso mientras dominaban el campo de batalla, los Iguias enfrentaban un racismo brutal en la retaguardia.
En una base militar en Bagua, después de semanas de combate ininterrumpido, a un grupo de Iguias se les negó la entrada al comedor de suboficiales. «Este lugar no es para ustedes», les dijo un sargento de administración con desprecio. «Su comida está en la carpa de atrás, con los otros cholos». La segregación era descarada, una violación de cualquier reglamento, pero persistía. En abril de 1995, con la guerra prácticamente terminada, un grupo de soldados iguias, condecorados por su valor, intentaron entrar a una fiesta de celebración en la base. Fueron detenidos en la puerta. «Solo personal de planta», les dijo un oficial. La humillación era insoportable. Esta era la realidad de servir como un iguias, ser considerado la élite de la élite en la línea de fuego, ser solicitado por nombre por comandantes que te confiaban la vida de sus hombres, ganarte el respeto temeroso del adversario, y luego regresar a la base y ser tratado como un ciudadano de segunda clase por tu propio ejército. La ironía era una herida abierta. Anku, en una carta que un enfermero le ayudó a escribir para su comunidad, lo expresó con una claridad dolorosa: «Luchamos en un infierno donde cada liana puede ser una trampa mortal. Los ecuatorianos nos quieren matar. Y aquí, nuestros propios oficiales nos tratan como si no fuéramos dignos de pisar el mismo suelo. Pero cuando tienen que meterse en esa selva maldita, de pronto sí valemos. Mantenemos la cara pintada y hacemos nuestro trabajo». Algún día el Perú tendrá que decidir si de verdad cree en la patria para todos, o solo habla de ella en los desfiles. Ese día, simbólicamente, llegó con el fin de la guerra. La victoria en el CENEPA desató una ola de orgullo nacional que unificó a un país fracturado por el terrorismo y la crisis económica. Y en el centro de ese orgullo estaban las historias, al principio susurros y luego leyendas, sobre los soldados de la selva. Los medios de comunicación los bautizaron los gigantes del CENEPA. Su récord impecable demolió cada argumento para la discriminación. No se podía afirmar que los hombres nativos carecían de disciplina cuando los iguias ejecutaron las misiones más complejas y disciplinadas de toda la guerra. No se podía afirmar que carecían de inteligencia táctica cuando sus emboscadas y maniobras de infiltración superaron a las de cualquier otra unidad. No se podía afirmar que no podían liderar, cuando sus pequeños líderes de escuadra trajeron a sus hombres de vuelta con una tasa de éxito que avergonzaba a otros comandantes. Los iguias no derrotaron el racismo con argumentos. Lo derrotaron con resultados. Sus caras pintadas no eran solo camuflaje, eran una declaración. Estamos aquí, somos la selva, somos invencibles en nuestro hogar, y no pueden ignorarnos. Y funcionó. Al final de la guerra, cientos de soldados indígenas habían servido con honor. Murieron 25 valientes iguias en combate. Cada uno de esos hombres luchó sabiendo que peleaba dos guerras, una contra el enemigo al otro lado de la frontera, y otra contra el prejuicio en su propio país. Varios de ellos continuaron sus carreras militares, abriendo el camino para miles más. El conocimiento ancestral que antes era despreciado se convirtió en la base de la doctrina de guerra en la selva del ejército peruano, hoy una de las más respetadas del mundo. El legado de los iguias continúa. Cada vez que una patrulla se adentra en la Amazonía, usan las técnicas de camuflaje, orientación y supervivencia que ellos perfeccionaron. La lección de los demonios de la selva no es sobre tácticas de combate, es sobre coraje. El coraje de cumplir misiones mortales mientras enfrentas el desprecio de tu propio país. El coraje de mantener estándares imposibles cuando un solo error será usado como una calumnia contra todo tu pueblo. El coraje de pintar tu rostro con los colores de la tierra cuando algunos te querrían invisible. Los iguias eligieron ser imposibles de ignorar. Y cuando los batallones de infantería comenzaron a pedirlos por nombre, cuando el enemigo desarrolló un respeto temeroso, cuando el Perú finalmente tuvo que admitir que sus prejuicios eran una mentira, esas caras pintadas brillaron más que nunca. Hoy, representan a hombres que fueron declarados incapaces para la guerra, y que demostraron ser los mejores guerreros en el campo de batalla más difícil del mundo. Hombres que lucharon contra dos enemigos simultáneamente y derrotaron a ambos. Sus rostros pintados no eran solo una máscara. Eran la victoria. Y permanecen como un símbolo, imborrable e imposible de ignorar,